esta noche de libros de Lesbos. Bueno, tenemos esta novedad, que fue algo que me tardé un poquito en sacar, pero bueno, ya por fin salió. Mujeres lesbianas en reclusión. Es la historia de un proyecto que Lesbos hizo dando talleres en el reclusorio de Santa Marta, Catitla. Este proyecto lo hicimos durante los años 2008 al 2010. 2008 no dimos talleres, pero era el previo en lo que estábamos pues haciendo toda la tramitología, todo lo que requería llevar a cabo el proyecto, para que ya durante los años que fue 2009 y 2010 estuvimos dando una serie de talleres dentro del reclusorio de Santa Marta, Catitla, a mujeres lesbianas. Y bueno, pues para hablar de este libro, voy a pedirle a Juana, que está de aquel lado cobrando la venta de los libros, Juana Guzmán Licea, que es la subdirectora de la organización y que ella es pues fundadora de Lesbos, quien fue la líder del proyecto durante estos años. También tenemos el gusto de estar aquí con nosotros el compañero Oscar Cadena, que en aquel entonces era parte del sistema penitenciario, y luego ya nos va a dar su testimonio sobre el trabajo que hicimos. Y bueno, una servidora que pues al final soy Mariana Pérez Ocaña, y que hicimos todo ese proyecto posible. Como les digo, sí nos tardamos en sacar este libro porque hay una cantidad de información muy importante, una cantidad de experiencias muy importantes que vivimos en esos 2 años. No fue un proyecto que empezara justamente en este periodo, como lo relato yo en este librito, que es como un cuaderno tipo revista, tiene 40 páginas, bueno, son 60, está a la venta en 60 pesos, pero si no lo pueden comprar, lo pueden bajar directamente de la página web, allí está disponible, y vienen pues la relatoría de todo el proyecto, cómo inició, porque lo que iniciamos fue como un proyecto pro derechos humanos de las mujeres lesbianas, y eso empezó desde 1997. Un proyecto que integramos a la organización Lesbos, que se fundó que se fundó en el 94, pero nos constituimos legalmente como asociación civil en el 98, y ya ahí fue donde incorporamos a la asociación civil el trabajo editorial y el trabajo en favor de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, y obviamente de las mujeres de todas las orientaciones sexuales también incluidas. Y una parte de hacer este proyecto de derechos humanos nos llevó, por algún azares del destino, a dar talleres en la cárcel, la que fue inaugurada en el 2004 como la cárcel más grande de mujeres de todo el país, que es Santa Marta, Catitla. ¿Cómo nos llevó? Bueno, como parte de la revista, cada vez que nosotros vendíamos revistas o íbamos a algún evento, en los museos, en las ferias, en las marchas, cuando dábamos talleres, etcétera, siempre se nos han acercado compañeras y nos han platicado sus experiencias, ¿no? Y sobre todo en aquella época había más, todavía hay, pero en esa época había más compañeras que tenían conflicto con sus familias, o que estaban pasando por un divorcio, ¿no? De haber vivido una vida heterosexual, y pues de decir, bueno, de plano no puedo yo seguir aparentando y realmente soy lesbiana y estoy en un proceso de divorcio y me quieren quitar a mis hijos. Entonces, por medio de las revistas se acercaban a nosotras y nos decían, estoy pasando por esta circunstancia, ¿cómo puedo yo salir adelante? Entonces, bueno, nosotras, sin ser abogadas, sin tener la experiencia, decíamos, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, hacíamos un llamado por medio de, en aquella época, los emails, ¿quién es abogada? ¿Quién tiene algún conocimiento? ¿Quién es psicóloga? Échenos la mano porque tenemos estos casos sucediendo. Y en una feria yo recuerdo que una compañera llegó y nos dijo, es muy interesante lo que están haciendo en materia de derechos humanos, y yo estuve en la cárcel, y hay muchas mujeres lesbianas en la cárcel
que no tienen absolutamente ningún apoyo, porque si de por sí las mujeres heterosexuales en las cárceles no reciben ningún apoyo, las lesbianas pues todavía menos, y además viven muchísimo hostigamiento y persecución ahí dentro de la misma cárcel. Entonces eso nos llevó a hacer, obviamente estoy hablando de una historia que pasa durante muchos años. Metimos proyecto para que hubiera en los reclusorios, es que me estoy acordando de las fechas, discúlpenme. Para el 2004 contratamos a una abogada porque resultaba que el reglamento de reclusorios no tenía permitidas las parejas, no tenía permitidas las visitas íntimas entre parejas del mismo sexo. Sí lo permitía para la población heterosexual, pero no para la población homosexual, y estamos hablando de lesbianas y homosexuales. Entonces dijimos, bueno, eso es discriminación, y ya estamos ya había pasado las reformas a nivel constitucional para que no hubiera discriminación. Entonces contratamos una abogada que redactó una propuesta de ley y se metió en los foros que estaban discutiendo para que se permitiera la visita íntima entre parejas del mismo sexo. Eso fue en el 2004, y que tan mal que hablan del presidente, eso lo pasó justamente el jefe de gobierno, que es el actual presidente. Bueno, aunque dicen que es homofóbico o lo que sea, no es cierto. Eso obviamente no fue solamente por nuestras demandas, nosotros lo metimos, y cuando salió publicado el reglamento venía ya esa demanda incorporada, porque obviamente los foros que se hicieron dijeron los servidores públicos, pues hay que pasar eso porque es abiertamente discriminación si no se les permite. En fin, así pasó. Luego por otras compañeras nos dieron acceso a ir al reclusorio de Santa Marta. Presentamos cuestionarios, vimos que había mucha demanda efectivamente, y ya para el 2008 conseguimos otro apoyo económico de una financiera, y justamente dijimos, vamos a hacer talleres ahí adentro de la cárcel. Obviamente, bueno, pues, les digo, eso fue el año 2008, que pues estuvimos haciendo contratación de personal, capacitación, entraban y salían compañeras, porque al principio querían participar muchas, pero realmente se comprometían muy poco. En fin, hubo muchas historias ahí dentro, y al final logramos presentar el proyecto justamente lo presentamos al sistema penitenciario, y nos canalizaron con el compañero Oscar Cadena, que estaba trabajando en el sistema penitenciario ahí, las oficinas que tenían en San Antonio Abad. Y algo que pues para nosotros fue magnífico fue que Oscar nos llamó y nos dijo, adelante, ¿no? De inmediato. O sea, fue un trato realmente impresionantemente entusiasmado, cortés, muy contento, ¿no?, de recibir un proyecto como el nuestro, y de que hubiera que nosotros lleváramos todos los recursos sin pedir absolutamente nada más que el permiso de que nos dieran entrada al sistema penitenciario, y que diéramos esos talleres para la población de mujeres lesbianas. Para nosotros fue una experiencia muy importante, y como lo comento aquí en el libro, había dos secciones de ahí o áreas, que era la de diversidad sexual, que llevaba Oscar Cadena, y la otra que nosotras quisimos que se involucrara, que era el área de mujeres, porque estábamos entrando al reclusorio, al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Catitla, el único que es para mujeres en esta ciudad, bueno, y el de Tepepan, ¿no? Pero Santa Marta pues era el más reciente, y hoy sigue siendo el más grande. Tienen un área de mujeres. Yo vi a la encargada del área de mujeres una sola vez. Para el grupo de mujeres lesbianas que estaban atendiendo a otras mujeres lesbianas, una sola ocasión
que fue el día que conocí, y nunca más volví a ver a la encargada del área de mujeres. El único que nos acompañó desde el inicio hasta el final fue el compañero Oscar Cadena, y pues qué lamentable que el área de mujeres no quiso involucrarse de ninguna manera con la población lésbica. Entonces podrán imaginarse también lo que tuvimos que vivir. ¿Por qué? Porque efectivamente en el área de las oficinas del sistema penitenciario tuvimos un tratamiento, la verdad, bastante bueno, con mucha emoción, con mucha participación, con un trabajo excepcional que nos defendió muchísimo Oscar. Pero entrando al reclusorio en Santa Marta, el tratamiento era completamente diferente. Y ahí sí supimos lo que era entrar a una cárcel. Porque nosotros nada más íbamos de visita y entregar un trabajo gratuito. Pero pues el tratamiento era humillante, de muchísimo desprecio. Las compañeras que recibían los talleres, obviamente ellas estaban felices, entregadas, participativas, contentas, pero el área de custodios, administrativo, toda la gente que lleva la cárcel, pues es otra cosa. Lamentablemente, como se lo dije en algún momento a Oscar, de un maltrato permanente. Y eso que nosotros nada más íbamos un par de horas entre semana a dar un taller. Entonces sí había muchísima demanda, muchísima necesidad. Fue un proyecto muy rico, pero que al final pues también nos chupó gran parte del alma, ¿no? De la vida. Y aquí en este libro pues vienen las estadísticas de resultados que tuvimos, algunas, porque como les comentó, hay muchísima información. Lo traté de condensar en 40 páginas. Hicimos entrevistas a compañeras reclusas, vienen fotografías y un compendio de más o menos lo que tratamos de entregarles a ellas en trabajo para que pudieran llevar una mejor vida ahí dentro del reclusorio. Y bueno, a continuación, no sé si quiere Juana o Oscar. A ver, Juana, si quieres platicarnos un poco tu experiencia y luego procederemos con preguntas. Bueno, mi experiencia ahí en el reclusorio de Santa Marta, al principio sí fue dolorosa, saber que hay mujeres que están ahí injustamente, saber que hay abogadas y abogados que pueden ayudarlas, pero por prejuicio no se abrían a la posibilidad. Y ahora sí ven esos prejuicios, pero pues ahora saben de esta población y cobran, ¿no? O sea, eso no lo van a dejar. Las compañeras reclusas tenían muchas ganas de salir adelante. Fue un trato, híjole, la verdad complicado, porque aunque Mariana siempre decía, no hay que ponernos tan sensibles, pues cómo no, saber que la historia que están viviendo nada más por amar a otra mujer, por amar a otra mujer, estaban ahí, era para mí como desesperante. Y bueno, la problemática que cada una traía, de escucharla. Hubo un momento estábamos dando un taller y poníamos papeles en el piso y teníamos que pasar de un lado a otro con una dinámica de personas con discapacidad. Era ponerles una venda en los ojos, a otra amarrarle el pie, y tenían que pasar esas hojitas como una isla, y queríamos ver la capacidad de poder trabajar en equipo. Y lo que a mí me movió mucho fue cuando a una chica le tocaba la discapacidad de brazos, de no tener brazos, y agarré sus brazos y se los puse atrás. En ese momento ella algo reestimuló su mente, su memoria, su recuerdo, y me aventó. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿No? Porque estaban chupando bien. Pues, ¿qué onda? No sé qué. Me dijo ella, no me toques, eso no lo vuelvas a hacer, porque eso me trae un recuerdo doloroso. Entonces, tantas cosas como esta que pasaron ahí adentro, que como
luchadora social y activista, me dieron un aprendizaje. Yo iba a enseñar, yo iba a trabajar un taller, iba a trabajar dinámicas para poder sensibilizar y trabajar con ellas esa otra parte que no trabajan, como la sororidad, la empatía. Es difícil. Y ese fue un momento como otros, pero quiero platicarles la experiencia con la que me quedo y quiero compartírselas. Al terminar este trabajo, que me gustaría que el compañero Oscar nos diera el referente de cómo fue su vista, el trabajo, el proceso, todo lo que le entregamos, porque hubo un antes y un después, y también la visión de él como la institución del reclusorio, que es no la diga, pero en esta parte que a mí me toca decirles que de 10 mujeres que salieron de ahí, fueron gracias a que nosotras no pagamos ningún abogado. Hay abogados, ¿cómo se llaman los abogados? De oficio, que están ahí. Haz esta chamba, es tu chamba, esta chica puede salir por beneficios o por trabajo, por talleres. Salieron 10 con esta posibilidad de las que estuvieron en el taller. De esas 10, 5 pudimos darles trabajo, 3 de ellas desertaron y 2 de ellas, una regresó a cantar porque daba clases de canto adentro, ya está trabajando en un espacio como este, y la otra está estudiando para abogada y ya está a punto de recibirse. Eso a mí me llena mucho de saber que de toda esa población inmensa con las que estuvieron en el grupo pudimos sacar a 10 que pues me perdí, pero yo sé que con el aprendizaje que tuvieron con los talleres pueden seguir adelante. Hace poco Mariana tuvo contacto por medio del Facebook, por Messenger, de una chica que está fuera de ese grupo y ya está haciendo pláticas y talleres con otras chicas que salieron. Entonces me gusta el que ya estén replicando esta enseñanza con las que están afuera, ¿no? Entonces, pues, más adelante, si de lo que platique Oscar, lo platicó Mariana, si quieren hacer preguntas, pues adelante. Oscar, te doy el micrófono. Buenas noches a todos. Para empezar, pues yo creo que es un privilegio y un honor. Dos cosas. Primero, estar en este espacio. Y segundo, volverme a encontrar con Mariana y con Juana. Porque, pues ya viéndolo así, pues es más allá de una década, ¿no?, que se hizo este trabajo. Y como que nos viene a la memoria muchas cosas que vivimos juntos desde nuestro ámbito de trabajo. Y a mí en lo particular me llega a la memoria toda esta parte en la que empezamos a ir iniciando así de la mesa con las autoridades y a través de mi conducto, que me confiaron este trabajo y que todos empezamos. Era como que el inicio de todo. Sí, era el inicio de todo porque era en 2004 cuando Lesbos, como siempre, ha puesto la primera piedra y siempre ha sido la organización civil, yo creo que más seria y más capaz de poder buscar el acceso de derechos. No conocí otra organización civil tan seria como Lesbos, sí, en el aspecto de la defensa de las mujeres lesbianas. Y en el caso de la institución en aquel tiempo, que era la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, yo lo que les puedo decir es que nos tocó una época en la que surgió esto era el diagnóstico de derechos humanos, el primer diagnóstico. Perdón, mi librito, mi Biblia, pero la verdad es que esto yo lo cargaba en todos lados. Porque nuevecito, así, me lo dio en mis manos Clara Josima, con la que ya en otra ocasión había trabajado, y que gracias a estas personas con las que trabajé, que me enseñaron mucho, tanto del ámbito de gobierno como en la universidad, porque tuve la fortuna de tener muy buenos maestros. Uno de ellos fue un psiquiatra, psicólogo, que manejó los reclusorios,
estuvo cerrando él con García Ramírez Lecumberri, y hicieron los reclusorios preventivos norte, oriente y sur. Pero también él estuvo en la parte de la construcción de los reclusorios femeniles, porque en aquel tiempo, estamos hablando de los 70s, cuando se hicieron Lecumberri, también se tenía ya el cierre de la cárcel de mujeres que estaba en Santa Marta, esa vieja cárcel. Y entonces todas las chicas que estaban ahí recluidas fueron llevadas a Tepepan, que era como que una adaptación, porque en aquel tiempo ese espacio era el centro médico de reclusorios. Entonces la parte posterior fue donde diseñaron ahí los dormitorios, y cuenta muchas compañeras que tuve la oportunidad de conocer, que cubrían así las ventanas con papel para que no se viera hacia el interior y no tuvieran el aire, el frío, ¿no? Las chicas que fueron llevadas de la cárcel de mujeres hacia Tepepan. Entonces, puedo relatarles muchas cosas que viví o no viví y que me contaron, pero que tuve la fortuna de contar con este gran personaje de la carrera penitenciaria, que fue el doctor Carlos Tornero Díaz, que fue un hombre que siempre puso muy por delante el trato, la parte de sensatez, ¿sí? Porque muchas cosas que se hablan de abusos, de maltratos, es porque la gente no tiene sensatez, ¿sí? Entonces, esa escuela de la sensatez es la que llevé, y nosotros todo lo que nos venía en función de algo que teníamos que atender con población era tener sensatez, escuchar. Y los planteamientos que nos daban las organizaciones civiles siempre fueron bien vistas y bienvenidas, porque sí, efectivamente, como gobierno, en ese momento se requería del apoyo de la sociedad civil, y sobre todo de personas que se venían constituyendo como organizaciones civiles, pero que venían del activismo y que en experiencia de vida estaban plasmando sus demandas, y ante situaciones como en esos espacios cerrados. Un trabajo intramuros en el que difícilmente se abría lo que estábamos trabajando. Era muy difícil, muy difícil. No podíamos nosotros hablar de lo que estábamos trabajando porque era un trabajo intramuros. Hoy yo sí tuve la oportunidad de aceptar esta invitación, porque estamos hablando del 2008 al 2010. Este diagnóstico salió en el 2008. Y yo inicio todo este trabajo en el 2009. ¿Sí? Para trabajar con mujeres fue con Lesbos, y para trabajar con hombres fue con PCI, y después Didesex, que venían unos chicos del Trigay que se organizaron como organismo Didesex. Y de ahí surgieron más organismos civiles que se acercaron con nosotros y trabajaron, pero la piedra angular del trabajo que yo pude desarrollar fue Lesbos y Didesex. Y esto nos abrió mucho el panorama, porque lamentablemente ya no hay muchas personas que en ese momento trabajaron con nosotros. Fallecieron. Sí. Norma Angélica López Méndez, que trabajaba en la RIATS, en la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, donde quiera que esté Norma, porque ella siempre buscó también que el sistema penitenciario tuviera esa apertura. ¿Por qué? Porque se tenían diagnósticos, aquí están, de abusos, de quejas, de denuncias, y todo eso nosotros como institución, como una administración nueva que veníamos llegando también a este ámbito, teníamos que entrar y teníamos que ver y teníamos que fundamentarnos en la ley y atorar y sacar el trabajo. Entonces, cuando llega a Lesbos, yo así como que respiré y dije, vámonos. Yo no tengo por qué decir no, y aparte voy con mis autoridades y digo, ¿saben qué? Tenemos esto. ¿Por qué? Porque si ya no son diagnósticos propios de la institución en donde habíamos recorrido los centros, veíamos también lo que ellas están relatando sobre estas inconsistencias de atención, sobre estas quejas, sobre estas
denuncias. Y entonces nosotros no nos íbamos a sumar a ello. Teníamos que atender. Ese era nuestro objetivo, atender. Y de una manera clara y contundente. Afortunadamente tuvimos 2 mujeres que hicieron posible la apertura. La maestra Clementina Rodríguez, que fue la directora ejecutiva de prevención, y la subsecretaria, que era la licenciada Celina Ceguera Parra. Sí. Y tuvimos un subdirector que era calificado como misógino, pero no era misógino, sí que era muy estricto, el licenciado Alberto Durán, que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, y de verdad que fue una maravilla con él poder trabajar, porque él todo nos firmaba, todo nos decía, adelante, vayan, esto. Y era trabajo de campo en la mañana, y en la tarde era trabajo de gabinete. Era yo estar a las 7 de la mañana en los centros penitenciarios y a las 10 de la noche esperar a que me saliera un documento que yo tenía que esperar a que me firmaran y mandarlo por fax, porque al siguiente día teníamos talleres en los centros. Entonces me entregué. Yo la verdad perdí el tiempo, la dimensión, porque era trabajar todos los días en ese aspecto, desde la mañana hasta la noche. Decía mi jefe, usted que está de sol a foco, necesito esto. Oiga, pues déjeme tenido dormir, ¿no? Porque pues ya tenemos muchos asuntos. Pero ya aterrizando, yo les decía de esto porque miren, llegamos en un momento también con la Comisión de Derechos Humanos y le hicimos ver a la Comisión de Derechos Humanos como instituciones sobre un diagnóstico. Derivado de esto, nosotros contestamos esto, y los recursos eran propios de los organismos civiles. No hubiéramos hecho este trabajo en todas las instituciones de gobierno si no hubiera sido gracias al activismo y a las organizaciones civiles, ¿sí? Constituidas notarialmente, debidamente registradas en la institución, y pasaban por un filtro, obviamente como de inteligencia, digamos, ¿sí? Sus documentos, sus identificaciones, todo. Quien pasaba ese filtro tenía el campo abierto para trabajar en las instituciones. Entonces era una metodología muy estricta, pero muy calificada. Y teníamos esa oportunidad nosotros de tener este aspecto de convivencia profesional, porque ellos se acercaban a las oficinas, o nosotros nos acercamos a las oficinas de ellos y trabajábamos de tal manera que lo planeado era contundente en la atención de estas personas. Se me viene a la mente lo que me dijo hace un rato Mariana: ser mujer y que no te vayan a ver a la cárcel. Pues sí, efectivamente. ¿Sí? Nada más imagínense, si en los años 70 se crearon el reclusorio preventivo femenil norte, sur y oriente, hoy en día ninguno de estos reclusorios existe. ¿Sí? Cuando Cárcel de Mujeres fue cerrada, se abrió un espacio en el Centro Médico de Reclusorios y ahí se hizo el Centro Femenil de Tepepa, pero no es un diseño específicamente para mujeres. Actualmente, bueno, en el centro donde ellas trabajaron, que es el de Santa Marta, tampoco era un centro específico para mujeres. ¿Sí? Podemos decir que actualmente no tenemos un centro específico para mujeres que se haya creado para mujeres. ¿Sí? Y entonces me llama esta atención que me dice mañana, pues ser mujer, pues no te van a ver, y lesbiana pues menos, ¿no? Y sí, alguien alguna vez dijo, ser mujer, no, pues es lo menos. Ser reclusa, pues menos. Y ser lesbiana, mucho menos. Sí. En ese tiempo había un machismo como no tienen ustedes idea. Yo veo muchas caras jóvenes aquí. Y de verdad, que lo que podemos relatar nosotros aquí es porque aquel tiempo nos enfrentamos a un machismo institucional que de verdad sí, gracias a Andrés Manuel López Obrador, se llegó a romper eso, porque él dio apertura a que este tema se atendiera. Y después ya con Martí Batres, él fue el que creó justamente el decálogo por la diversidad sexual,
y creó justamente esta red interinstitucional de atención a la diversidad sexual, donde todas las instancias de gobierno de la ciudad confluyéramos para poder atender los temas. Y de verdad que era muy diferente lo que se atendía en la Secretaría de Cultura o en una delegación de aquel tiempo y alcaldía, a otra instancia de gobierno como una secretaría o como una subsecretaría como la que nosotros trabajábamos. Pero ojo, nosotros fuimos la única institución que teníamos un trabajo intramuros. No éramos como la Secretaría de Cultura, que era abierta, o otra instancia de gobierno. Era un trabajo intramuros. Y el debido cuidado nosotros lo teníamos, porque obviamente una de las personas privadas de su libertad están sujetas a un mandato judicial, a un mandato de ley. Entonces, están sujetas a un tratamiento. Y obviamente que los esquemas de atención que Lesbos presentó en ese momento calificó perfectamente bien para insertarse en los programas de tratamiento. ¿Sí? Y estamos hablando de tratamiento no como una cuestión como en aquel tiempo se hablaba del famoso DSM-4, ¿no? O DSM-10, que era DM5, ¿no? Era así como que enderezarte porque eres tú gay o eres de la comunidad de diversidad sexual, no, sino tratamiento en el sentido de búsqueda y acceso de derechos, de no discriminación, de acceso a la salud, de acceso a la alimentación, obviamente de tener esta vinculación sociofamiliar. De ahí se deriva la visita íntima, de ahí se derivan los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo. Todo esto nos tocó romper. Nos tocó romper porque sí, Lesbos desde el 2004 tomó la iniciativa para buscar la visita íntima de mujeres en reclusión. Pero nos alcanzó después la ley de sociedad y convivencia, que trabajábamos en una mesa y nos llevó un año atender esa ley. Y después nos rebasó porque llegó la ley ya justamente de los matrimonios. Y entonces, aquí sí puedo decirlo, que gracias a Lesbos se dieron los primeros matrimonios en una cárcel mexicana, en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta. Ellas fueron las primeras que levantaron el censo de aquellas chicas que querían llegar al matrimonio. Fue una defensa de derechos humanos y una defensa de derechos civiles, así lo calificó la licenciada Celino Ceguera. Cuando fue la parte de los primeros matrimonios, yo no estuve porque un día antes me caí y me rompí esta mano. Entonces, al siguiente día, pues ya fueron la ceremonia, yo estaba en el hospital. Pero, qué bueno, porque todo eso fue un trabajo de años atrás, de mesas sociojurídicas, porque ustedes participaron en mesas sociojurídicas justamente para buscar la libertad de aquellas personas que por una cosa mínima no salían y estaban años atoradas en un centro penitenciario. Y Lesbos participó en las mesas sociojurídicas y buscó los recursos y los contactos a través de sus redes para que llegara el apoyo y se lograra la libertad de mujeres lesbianas. Wow. Imagínense ustedes la libertad de mujeres lesbianas, el acceso de matrimonios, el reconocimiento de los hijos, el atore del marido que no dejaba ver a los hijos de aquella mujer que se enamoró adentro y que tenía el derecho de que sus hijos la fueran a visitar. Y eso Lesbos rompió esas barreras a través de las mesas sociojurídicas, porque fue la única organización civil que estuvo sentada en esas mesas sociojurídicas. Y fueron semanas y meses, y así sucedió todo esto. ¿Cómo no voy a venir hoy a este libro que le faltó mucho? ¿Verdad? Fue un bosquejo. Le faltó mucho porque de verdad hubiera sido algo así lo que Lesbos tiene de experiencia en las cárceles, porque ellas tienen justamente la sensibilidad y la sensatez, que es algo que hace falta en organismos civiles, tener sensatez. Entonces, yo en lo particular celebro mucho que Lesbos esté retomando este trabajo por ellas, por su organización y por el mensaje que está dando a las nuevas generaciones.
a las nuevas generaciones que yo sí les pediría que buscaran esa mirada hacia los centros penitenciarios, hacia las mujeres privadas de su libertad, porque la discriminación, la humillación, la estigma, los calificativos nunca van a dejar de parar, nunca van a dejar de parar, por muchas leyes que se tengan y se protejan, porque ya es de aquí. Nosotros en aquel tiempo, gracias a Lesbos, también tuvimos la oportunidad de capacitar al personal, y no fue al personal que barría, sino era la estructura, a la directora del penal, que le hacía mucha falta capacitarse, a la subdirectora, a las de seguridad. Todo eso se dio gracias a que creamos un ciclo de conferencias y participamos. Y participó Lesbos. Aquel tiempo cuando tú te presentaste ahí en San Antonio de Abad, ese edificio se cayó y el auditorio donde nos presentamos fue el que se apachurró en el temblor que hubo en 2017. Ahí se nos cayó ese auditorio que nos costó mucho trabajo conseguirlo, gracias a la subsecretaria que dijo, no, adelante. Y ella estaba presente y estaba en primera fila, junto con la maestra Clementina, y hacía que las directoras de los femeniles estuvieran ahí presentes y escucharan lo que ustedes estaban diciendo, porque ya las compañeras ya habían tenido algunos encuentros con las directoras y desencuentros. Entonces, cuando ellas estaban ahí en las conferencias, pues tenían que pechugar lo que ellos estaban diciendo, porque eran experiencias de trabajo de campo, trabajo de vivencia, de profesión, pues, de atención. Y eso a mí en lo particular, pues, me llena de mucho orgullo, porque abrimos todo ese espacio, rompimos las barreras, disminuimos la discriminación, disminuimos el machismo desde las mismas mujeres. Se generó un machismo desde las mismas mujeres, de las que de verdad ellas son las que merecen el aplauso, porque, vamos, era una calificación de lo más atroz que existía, ahí hacia mi persona también, de lo que trabajamos, pero de verdad los reconocimientos siempre fueron dados. En este diagnóstico, el que recibe el mayor reconocimiento es el sistema penitenciario. Sí. Fíjense. Después de haber brincado todos esos obstáculos, de haber vivido muchos sinsabores, que salíamos del país y decimos, yo creo que ya mañana ya no regresamos. Porque nos habían revisado mal, porque nos habían quitado las fotos, porque nos habían recogido el material, porque no nos dejaron pasar a los espacios donde trabajábamos, o porque teníamos una sobrevigilancia, porque a ver qué están haciendo estos, ¿no?, raros, ¿no? Por Dios, mira cómo se agarran de la mano, cómo permiten que se estén besando. ¿Sí? En aquel tiempo era eso pero muy descalificado, ¿sí? Se rompió. ¿Por qué? Porque es ser humano, ¿sí? Los seres humanos tendemos justamente a agruparnos, a juntarnos, a querernos, a amarnos, ¿sí? Y los directivos tenían que entender que las cosas debían de cambiar, porque no era una cuestión de que Lesbos quería extender el lesbianismo en el subsuelo, no, sino porque por ley, por mandato de ley, teníamos que cumplir los objetivos. Ahí sí, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos esos calificativos de 10, ahí sí nos aplaudía la autoridad, pero cuando estábamos en nuestros talleres, ahí sí nos descalificaban. Y era lo que yo sí les decía a mis autoridades: oiga, esa directora es muy discriminatoria, ¿sí? Casi decía, ya quítela de ahí porque esa no sirve, pongan a alguien que sí sea más empática con los temas, ¿no? No creo que haya yo tenido tanto poder, porque no la cambiaba, ¿no? Pero sí le llamaba la atención, sí. Porque me gané un acceso directo con la subsecretaria, me gané un acceso directo con la maestra Clementina, que ya me conocía de años atrás. Me decía, a ver, ahora que no traes, Oscar, maestra, esto, lo otro, viniendo de ti, adelante. Era tanta la confianza que me tenían, que pues nos despachábamos con la cuchara grande en trabajo de lo que hacíamos.
De verdad hicimos un trabajo con Lesbos increíble. Nunca yo volví a ver un trabajo como el de Lesbos. Nunca. Entonces yo para terminar, sí le quise darle esos dos testimonios que les desempolvé hoy, porque ese es el diagnóstico que sigue vigente. Este diagnóstico sigue vigente porque no se cumplió. En un sexenio no se logró cumplir. Quedó muy atorado. Y aparte, a través de este diagnóstico, Lesbos nunca tuvo acceso a un financiamiento público, al de conversión. Nunca, a pesar de que ellas concursaban, no tuvieron ellas la oportunidad de tener un financiamiento público de conversión. Ellas mejor se fueron con otras fundaciones del extranjero, en donde sí les hicieron favor de financiar sus proyectos. Era lo más delicado que a veces decíamos, pues, ¿cómo el mismo gobierno no financia apoyos para algo que está realmente funcionando, ¿no? Pero bueno, pues eran concursos y lo ganaban otras organizaciones. Entonces, la lucha es muy constante. Yo siento aquí una gran tenacidad de estas dos grandes amigas, dos grandes hermanas, así las siento a ellas, Mariana y Juana, Juana y lesbiana, Juana y Mariana. Juana y lesbiana. Sí, también. Dos grandes mujeres, porque de verdad que hicieron un trabajo excepcional. Y hasta la fecha no le ha llegado nadie. Y miren, esto, a mí en lo particular, es el vivo testimonio. Muy corto, pero es el vivo testimonio. Porque es verdad lo que estamos aquí relatando. Es verdad. Tan es verdad, ¿sí? Que me decía Juan ahorita, ¿y cómo ves ese librito? Digo, te quedó corto. Yo espero que haya una segunda parte. O existan más conversatorios de esto. Porque siento que ya en cada una de ustedes quedó ahí prendida una velita de ver qué pasa detrás de esta portada. De esta portada que de verdad dice mucho. Porque esa es una mirandilla y al final hay una luz sobre una oscuridad que a veces muchas gentes en reclusión sí lo tienen, sí lo siguen viviendo. Yo hace mucho que ya no entro a un femenil, pero yo siento que siguen viviendo ellas esa oscuridad. A pesar de que ya tenemos muchas leyes y muchos marcos jurídicos, hay muchas necesidades de crear, sobre todo de expresión, ¿sí? Porque es algo que muchas veces ellas se guardan, y Lesbos logró que ellas se expresaran. Cuando yo tomaba las fotografías y les decía, agárrense las manos, decía, no, porque bien está la custodia, entonces agárrense de las manos, ¿no? Y así temblaban y se tocaban las manos. Entonces eso es algo de calidez humana, ¿sí? De romper eso. ¿Por qué no amarse? ¿Sí? Si la ley hoy ya permite el matrimonio, bueno, hasta el divorcio, ¿no? Como un matrimonio heterosexual, ¿no? Entonces era romper justamente esa lesbofobia, esa tragedia que tenía la gente, solamente era una cuestión de morbosidad. Yo les agradezco mucho su atención sobre este relato y quiero pedirle a Mariana y a Juana que no sea la última vez que me inviten. Yo de verdad seguiré dando los testimonios que ustedes quieren que yo dé y adelante. Muchas gracias y las felicito. Bueno, pues sí, incluso ahorita todavía me estoy enterando de otras cosas, ¿no? Sobre este libro que yo no lo conocía, de Derechos Humanos, donde efectivamente sí supimos esta parte, ¿no? Donde la comisión felicitaba al sistema penitenciario, pero no a las organizaciones que estábamos haciendo todo ese trabajo. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta, algún cuestionamiento, una opinión al respecto. Como les decía yo, pues este librito está disponible en internet,
en nuestra página de lesbos.org. Y si lo quieren adquirir, pues tenemos una pequeña edición de algunos ejemplares que está en 60 pesos. Como les decía yo, una de las cosas importantes que quiero resaltar con este trabajo es que ya las cosas han cambiado mucho, como recientemente platiqué yo con Oscar. Ya el sistema penitenciario, las cárceles ya no dependen del gobierno de la Ciudad de México. Sí, sí depende de él. Explícanos esa parte. Sí, todo lo que son el sistema penitenciario depende de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, pero ya no depende de la Secretaría de Gobierno, que dependía de Martí Batres. Ahora depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí. Entonces, pues hay cambios. Todos los cambios deben ser para bien. Esperemos que sea para bien, ¿verdad? Esos cambios. Y así está la nueva estructura. Y bueno, eso obviamente sí cambia los accesos para las compañeras porque después de que hemos hablado de este libro y ahora que se ha publicado, hay muchas compañeras que nos dicen, bueno, nosotros queremos ir a dar talleres ahí a la cárcel. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de dar esas capacitaciones, lo que les guste. Pero la forma de ingresar ya cambió, es diferente y sí depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces ahí sí yo creo que las cosas deben de ser un poco más complicadas, obviamente, porque la Secretaría de Gobierno en aquel entonces era un poquito más accesible a lo que conocemos ahora como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y si quieren recibir capacitación, conocer más al respecto, efectivamente este libro podría haber salido muchísimo más grueso. Fue lo que pude hacer después de tanto tiempo, porque además, pues obviamente Lesbos es una organización que no hizo este trabajo. Mientras estábamos haciendo esto, hacíamos otras muchas cosas. Y ese diagnóstico, por ejemplo, yo participé también en la elaboración de eso en mesas que convocó en ese entonces el gobierno de la ciudad a través de la Comisión de Derechos Humanos. Y mi experiencia para hacer eso también fue terrible, porque había mesas de diversidad sexual y de mujeres. A las de mujeres no nos invitaban a las lesbianas, no querían que estuviéramos ahí las lesbianas. Nos mandaban todo el tiempo a la de diversidad sexual. Y la de diversidad sexual era una mesa con 30 hombres homosexuales, una persona travesti y una lesbiana. Entonces, así nos tocó y así tuve yo que pelear para que fueran incluidas las mujeres lesbianas en el diagnóstico y lo que fue posteriormente el programa de derechos humanos. Entonces, compañeras, muchas veces cuando les decimos que se involucren es porque sí es importante que participen en eso. Nos choca el gobierno, nos molesta mucho sus leyes, nos caen re mal los partidos políticos, pero muchas veces hay que estar ahí picando piedra porque eso va a ayudar a que no nos detenga el policía en la calle y nos diga, esos son faltas a la moral. Cambiar eso, el delito de faltas a la moral, nos llevó al movimiento homosexual en conjunto, hablo así, amplio, décadas. Y nos peleamos y nos agarramos y nos dijimos de todo. Conozco a prácticamente toda la gente que hicimos posible que ese delito de faltas a la moral desapareciera. Ya no existe. Entonces, y aún así, todavía hay policías que se detienen a las compañeras o los compañeros en la calle y dicen, faltas a la moral. No, pues espérate, eso ya no existe. Y tenemos que capacitar también a nuestra población para que sepa defenderse. Ya para cerrar, quiero platicarles una anécdota que nos pasó ahí, de las muchas que vivimos. Hubo una vez que iban unas compañeras ya en el último ciclo, que estábamos dando ahí de talleres y al principio estaban muy comprometidas y de pronto dejaron de ir. Y ya cuando íbamos a terminar el ciclo, llegaron a las últimas 2 sesiones y me acerqué yo y les pregunté, no les pregunté, les dije, qué bueno que vinieron, porque no habían estado participando.
Y una de ellas me dijo, ay no, discúlpeme, es que la verdad estuve yo muy deprimida, pero ya le juro que no voy a volver a faltar. Es que me dieron mi sentencia por 50 años y no podía yo venir porque no me sentía muy bien, pero yo ya no quiero volver a faltar a los talleres. Estamos hablando de eso. A nosotros no nos correspondía juzgarlas o dejarlas de juzgar, porque muchas veces pues sí, a lo mejor eran culpables o habían llevado un mal procedimiento. Lo importante para nosotros era estar ahí para ellas, para que pudieran, como se lo dije al licenciado Durán en una ocasión cuando nos cuestionó y nos dijo, pero es que ¿para qué quieren venir a darles talleres a las lesbianas? ¿Qué es lo que van a conseguir con todo esto? Y me paré y le dije al licenciado Durán, que firmaba todos los oficios para que pudiéramos llevar materiales y todo lo que hicimos ahí. Yo me paré y le dije, lo único que queremos es que ellas tengan un problema menos, que es su propia aceptación como mujeres lesbianas, porque ya están en la cárcel. Entonces, esas son nuestras experiencias. Hay muchísimas historias ahí atrás, las que podemos compartir con ustedes. Lo más importante, por favor, difundan la voz. Esto es Lesbos, difundir la voz de las lesbianas. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Alguien que se sienta encarcelada en su mente? Fue muy agradable el trabajo, hay muchas experiencias bonitas. No solamente entramos a dar talleres, también llevábamos materiales que nos detenían, llevábamos pasta de dientes, toallas sanitarias, jabones, cremas, y eso no lo repechaban, lo tiraban. Ciclos de cine, despensas, condón femenino, todo lo que es el condón femenino. Todo para ellas era, híjole, ¿han visto una niña chiquita cuando le dan un dulce o algo que se ríe? Así, carajo, nosotros ver eso era contenerlo, seguir dando el taller, talleres de sexualidad, de lesbianas. Hicimos un cuestionario de entrada que entendían por ser lesbiana, que entendían por clítoris, que era sexualidad, que era, en fin, todo lo que de sexualidad se habla acá afuera, ahí llegamos con un cuestionario de entrada, al final evaluamos el conocimiento que habían adquirido con los talleres que viene aquí, la historia de cada una de ellas que nos confiaron, por qué entraron ahí, cómo se sentían adentro, qué expectativa tenían cuando salieran. Era interesante, y de verdad saber que 10 salieron, verlas afuera, convivir con ellas afuera, ver también su proceso de pánico que tenían afuera cuando no querían salir de su casa. Ya estaban afuera del reclusorio, están en su casa, y decir, oye, ven y visítame. ¿Por qué no puedo salir? Y las acompañabas en la calle y se mareaban, se sentían mal. O sea, eran cosas difíciles, estar en un reclusorio antes y después. La experiencia que Lesbos tiene en lo personal me llena de mucho gusto, de mucho orgullo, y sí quisiera de verdad que si alguien se anima aquí o platica o lleva este libro y alguien se anima a querer entrar al reclusorio, a tener la experiencia o el conocimiento, la dinámica para tener el contacto con personas en reclusión, de verdad acérquense con Lesbos. Les damos la capacitación gratuita. De hecho, materiales que tenemos, si alguien lo necesita para llevar a su comunidad, si están aquí pero viven en Chimalhuacán, acérquense a Lesbos. No somos egoístas con el conocimiento ni con el material. La verdad, quien no habla, no se le escucha. Y la verdad, adivinas todavía no somos lesbianas, sí, pero adivinas todavía no. Entonces, adelante, con mucho gusto, y gracias por estar aquí hasta esta hora. Gracias. ¿Pudieran como relatar como algún taller que hubieran dado, como fuiste, ¿verdad? Que tuviéramos un paso, pero como hubiera, una experiencia que hacían como en un taller. A una experiencia en un taller. Bueno, los ciclos de talleres que dábamos ahí fueron ciclos de 18 talleres, y ahí se daba de todo, ¿no? Desde conocer, obviamente, todo el cuerpo femenino, que ya ellas supieran cuáles eran sus propias partes del cuerpo sexual y por adentro y genéticamente, etcétera,
hasta obviamente talleres de feminismo, ¿no? Las diferencias entre lo que es sexo y que es género. Todas esas cuestiones eran como muy importantes. De hecho, aquí vienen algunas gráficas de resultados. Porque cuando empezábamos a dar un taller, les aplicábamos un cuestionario donde les preguntábamos ¿qué entiendes por sexo? ¿Qué entiendes por género? ¿No? Y entonces, obviamente, pues muchas de ellas, incluso había compañeras que no sabían leer ni escribir, y obviamente había otras que ya tenían universidad, ¿no? Y habían viajado por el mundo y pues por azares del destino estaban en la cárcel. Y ahí les preguntábamos, empezábamos con un cuestionario de conocimientos al principio del taller, dependiendo del tema que fuéramos a tratar, ¿no? Entonces, les hablábamos sobre la historia del feminismo, les hablábamos sobre los derechos humanos. Una compañera, la compañera Delia, que era nuestra abogada, ella trabajaba también en la Comisión de Derechos Humanos, pero se iba como de subterránea, porque decía, es que no me van a dar permiso en la comisión de que yo vaya a dar talleres. Pero entonces ella, yo le avisaba y me decía, le dije a mi jefe que me fui a atender un caso y se iba a dar con nosotras el taller, y ahí les daba asesoría legal a las compañeras, ¿no? Entonces hacíamos todo ese tipo de trabajo, y les digo, también había pues actitudes muy terribles, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la directora que estaba en ese entonces, la verdad no me acuerdo, Margarita, creo que se llamaba, algo así, Carmen, algo así. Ella estaba muy en contra de que diéramos ahí los talleres, porque decía que llegar a dar talleres de lesbianas era admitir que en la cárcel habían lesbianas. Así de simple, ¿no? Entonces, ella era muy amiga de la gente del episcopado. Estaban construyendo justamente una iglesia en ese momento ahí. Nos quitaron los salones donde dábamos y nos mandaron a otros lugares abiertos donde no había, ni siquiera había piso de cemento, había piso de tierra donde estábamos dando los talleres, ¿no? Y nos ponían en un lugar donde estábamos dando cuenta en una mesa aquí, y enfrente había otra persona de un grupo religioso cantando y bailando, y nosotros teníamos que estar hablando con voz muy fuerte y entregando así la información sobre sexo protegido, por ejemplo. Las compañeras nos preguntaban dónde, cuando dábamos talleres sobre enfermedades de transmisión sexual, es que yo tengo una enfermedad muy fuerte y aquí no me dan el medicamento. Les decía yo, bueno, si no les dan el medicamento y no van a tener acceso al medicamento, porque no tienen cómo tener acceso, agarra y tienes una infección o algo, agarra un ajo, introdúcetelo, lo amarras con un hilo, te lo introduces y espera toda la noche, y al día siguiente, si puedes, cámbiate ese ajo, y así hasta que la infección ceda, porque esa es la manera natural de hacerlo. Entonces, esas eran las herramientas que le decíamos. Nos decían, ¿cómo puedo hacer para tomar agua limpia? Porque aquí la única agua limpia que hay es la de la llave. Agarra una botella de plástico y ponla en el sol por 2 horas y después ya la vas a poder tomar. Teníamos que hacer ese tipo de información, porque esas son las condiciones en las que están en la penitenciaría más grande para mujeres de México. Como lo dijo Oscar, no hay un reclusorio que haya sido específicamente construido para las necesidades de las mujeres. Y estamos hablando de que nosotros fuimos a otras cárceles, fuimos a la cárcel de León, Guanajuato, donde ahí la única división entre la cárcel de hombres y de mujeres era una ¿cómo se llama? De metal, una malla de metal ciclónica, que incluso tenía un hoyo para que las mujeres pasaran a prostituirse en el reclusorio masculino, porque esa era una manera de que obtuvieran recursos. Y así hay un montón de cárceles donde no hay espacios específicos para mujeres. En fin, una cantidad de experiencias que hemos tenido, y pues sí, si quieren más a profundidad, pues pueden tocarnos la puerta de Lesbos y les platicamos. Y sobre todo, como yo continúo comentándoles, por favor, si quieren capacitación, porque a lo mejor en la cárcel obviamente no tiene por qué ser también ahí,
hay muchas compañeras afuera que necesitan asesoría, capacitación, conocer las experiencias, saber cuáles son sus derechos, y tenemos esa información. Entonces, trabajemos esa parte con las compañeras, por favor. Una experiencia que tuve ahí adentro es que se relacionaban entre mujeres, ¿no? Lesbianas, obviamente, ¿no? Para nosotras, que sabemos que se llama esa relación erótica sexual es lesbianismo, había chicas que llegaban y decían, oye, es que este güey me pega y que no sé qué, y digo, pues, ¿cuál es este episodio de mujeres, no? No, pues, y yo decía, pero ¿por qué te dejas? Pues que así es, ¿no? Y el otro, la chava llegaba, la que tenía el cabello corto y que me pegaba, y me decía, no, pues sí, güey, porque yo soy el machín en la relación y todo. Y le digo, no, o sea, yo les decía, bueno, a ver, vamos a hablar de esta situación, el feminismo es otra cosa, es esto. Y llegamos con el taller, y hubo un momento en que les dije, bueno, ¿sabes qué? El ser lesbiana no tenemos un referente de relación erótica afectiva entre mujeres. ¿Y cuál repetimos este referente que tenemos, el hombre y la mujer y el macho, ¿no? Todos estos estereotipos de género que nos dicen. Pero ahí, cuando empezamos a hablar de feminismo, de que si hay una relación que tú construyes como lesbiana, que vas a tener tu referente de amor erótico afectivo entre mujeres, cambia. Y al final, sí, muchas de ellas salieron ya con otro discurso y los niveles de violencia disminuyeron. ¿No es así? Había mucha violencia en ese sentido también, de que una tenía que ejercer violencia porque tenía que haber un hombre en una relación. Y pues no, todas son mujeres, nada más que no había una relación, un referente de relación entre parejas lesbianas. Y lo peor de todo es que se lo peleaban. Se lo peleaban a él que tenía ese patrón de macho, se lo peleaban, ¿no? Entre varias. Entonces eso era muy violento porque, o sea, era como seguir repitiendo historias y seguir repitiendo como que esta cuestión violencia, ¿no? De la pareja heterosexual, ¿no? Y aquí yo soy el macho y tú eres la hembra y tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Entonces, eso era algo que nos pedía mucho la institución, ¿no? Que se bajaran los niveles de violencia. Entonces eso era lo que trabajó Lesbos, y se me vino a la mente porque algo que siempre ella nos pedían era la revista. La revista de Lesbos era así como que muy bendecida, porque cuando llegaba a las manos de ellas, así como que bajaban esos niveles de violencia, pero porque se informaban, ¿sí? Entonces es algo que es diario, es algo cotidiano, como si comiéramos o nos bañáramos, el informarse. La información es muy importante y todos los días cambia, y hay que estar actualizando y estar introduciendo la información. Entonces eso es lo que ellos requieren, de mucha información, porque a veces ellas caen en los errores por estar desinformadas, pero una vez que están informadas, entonces ya viene el empoderamiento, y aparte ya viene justamente esta parte del conocimiento de cuáles son mis derechos, y aquí ya no pasa otra historia que ya viví, ¿no? Entonces eso es lo importante. Yo por eso decía, aquí veo muchas caras jóvenes, que ustedes tienen que tener ahí esa luz como para seguir apostando a que esto es época nada más, esto ya pasó, esto ya sucedió, ¿sí? Esto, ¿sí? Lo actual es lo que mañana vamos a seguir viviendo y adelante, ¿sí? Y es una lucha diaria constante, y la información que siga fluyendo, ¿no? Sigan informándose, sigan preparándose, sigan en sus ámbitos extendiendo la información, ¿no? Y así como que aquí existe Lesbos porque es la que nos ama de la neta, ¿no? Y allá muchas chicas es lo que decían, no queremos otra organización civil de lesbianas, queremos que venga Lesbos porque Lesbos es la neta. Así nos decían, ¿no? Cuando llegamos a llevar otras organizaciones feministas, ¿no? O de lesbiandad. O sea, no, queremos que venga Lesbos porque ellos son la neta. Entonces, obviamente yo di cuenta de los talleres, porque todos los talleres estuve, ya no me pude yo decir, no, vayan ustedes, y después otro día les alcanzo, ¿no? Todos los días me chuté los talleres, ¿no?
Y la verdad fueron muy padres, muy buenos. Y las chicas de verdad que aprendieron ahí muchos. Y yo les voy a decir que no eran chicas de 18 o 20 años, sino eran de todas las edades, de diferentes condiciones. Había chicas hasta indígenas, había chicas que vivían desde la calle, y después era la cárcel, ¿no? Nunca tuvieron un hogar, ¿sí? Había chicos que de verdad tuvieron todo en su casa, pero pues ellas nunca se sometieron a un patrón de vida en su casa y pues les valió, ¿no? O sea, vivieron la vida como la vivieron y llegaron al reclusorio, ¿no? Y tenían toda la inteligencia porque, como dijo Mariana, viajaban al extranjero, fueron a las mejores universidades, bien preparadas, pero la verdad, pues, era estar en el reclusorio ellas, ¿no? Entonces, ahí sí no importa ni la religión, ni el dinero, ni la preparación, sino que ahí confluye, ¿no? Es un reflejo de la sociedad, las cárceles. Y obviamente que la población nos refleja muchas veces de los errores que cometemos en la sociedad, ¿no? Entonces, yo sí les hago la invitación de que se acerquen con Lesbos, o ustedes mismas hagan esa conjunción de vivencias, porque no quiero yo que sufran, que vivan lo que muchas chicas vimos cómo vivieron y sufrieron, justamente por estar en la ignorancia y en la desinformación. Muchas gracias. Gracias, chicas. Vamos a tomar un café, un break, un descanso. O si hay alguna pregunta, aquí vamos a dar, ¿va? Gracias. Prepárense porque vamos a hacer torneos de fútbol, básquetbol el siguiente año. Tenemos semanas de cultura, etcétera. Hay más trabajo. ¿Alguien se llama Estefanía Castillo? ¿Estefanía? Es un mundo, es un mundo, la cárcel es un mundo. Digo, yo no he estado en la cárcel, pero lo conozco por esta amiga que tengo en Nueva York, que se estuvo. La cárcel es un mundo. Sí.